28 de mayo de 2026, pasan los años rápidos, 2023 fueron las elecciones y aquí en las elecciones municipales, y aquí en San Joan, Esther Donate, candidata por el Partido Socialista, hoy está con nosotros para hacer balance de estos 3 años de equipos de gobierno y de acciones de gobierno del gobierno resultante de aquellas elecciones, pero es que además el año que viene son elecciones de nuevo, tenemos elecciones en 2027 y le preguntaremos a Esther varias cosas sobre todo esto. Lo primero, bienvenida aquí a nuestro programa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Félix, muchas gracias por la invitación. Pues muy bien, recuperándonos. Nos gusta esta Plaza Maisonave, llena de vida. Vamos a preguntarte un poquito por ese balance de estos 3 años, si te parece qué ha sido lo bueno, qué ha sido lo malo de estos 3 años, 2023, 2026 y más cosas. Quédense con nosotros porque con Esther Donate vamos a repasar todo esto y mucho más. Esther, precisamente de eso, de ese balance que aludíamos, queríamos preguntarte como gestora política en la oposición, ¿cuál es el balance de estos 3 años en Sant Joan d'Alacant? Los plenos dan para lo que dan, para muchas iniciativas. ¿Cuál es el resultado de estos 3 años? Pues mira, Félix, creo que hay 3 elementos que podrían describir así como una foto fija en lo que ha ocurrido en estos 3 años por parte de quienes nos están gobernando, el Partido Popular. Por una parte podríamos definirlo como el desgobierno absoluto, por otra parte la improvisación y por otra parte es la falta de gestión y de un proyecto de ciudad. Podemos ver que todo lo que prometieron en campaña electoral, pues no hemos visto absolutamente nada. Desde prometieron que en unos meses iba a estar resuelto el contrato de limpieza y a día de hoy eso es inexistente. Prometieron el tram y es inexistente. Prometieron tener solucionado el colector norte en la cubierta de la autovía. O sea, prometieron tantas cosas que al final se ha quedado en saco roto. Y luego es lo de la basura nos repercute porque pagamos y la vemos también que, bueno, cómo se recoge, cómo depositamos, pero lo del tram sí que recuerdo que fue como muy categórico que se iba a hacer, por cierto. Claro, y la pena es que el Botànic lo dejó todo hecho. O sea, sí que es cierto que fue un proceso muy largo, en el que hubo un proceso de participación pública, de reclamaciones, en el que se licitó ya el proyecto y quedó básicamente preparado para que se licitaran las obras. Pero llegó el Partido Popular a la Generalitat y dijo vamos a empezar todo de cero y lo ha guardado en un cajón. Es más, es muy significativo porque directamente no hay ningún tipo de partida económica que pueda permitir que el tram pueda ver la luz. Y eso es a nivel autonómico, que podríamos decir, bueno, pero es que no tenemos competencias para que la parte local pueda decir o decidir algo sobre esto ya, pero es que no tenemos los que nos gobiernan no han ido a la Generalitat a reclamarlo, no están insistiendo a los compañeros de su propio partido para que puedan ese tema desbloquearlo, no están insistiendo y ellos al final tienen que reclamar qué es lo mejor para nuestros vecinos y vecinas y ese tema ha quedado en un cajón. Sí. El contrato de la basura es complicado, siempre he escuchado desde fuera como que es algo muy complicado, hay muchos parámetros, el número de contenedores, tamaños, bueno, como que se puede llegar a más o a menos, puedes, digamos, como ayuntamiento, elegir el grado de recogida de residuos, ¿no? ¿Es tan complicado? No, nada complicado, lo que ha habido ha sido un bloqueo sistemático por parte del alcalde. O sea, en su momento se nos echó la culpa al Partido Socialista de que el contrato de limpieza no salía porque el Partido Socialista no hacía su trabajo. Es más, no sé si recordarás que fue uno de los motivos porque al Partido Socialista se nos echara en ese momento, en 2023, antes de elecciones, y luego se supo que era una estrategia política para que Santiago Román, que venía de Ciudadanos, pasara a ser candidato del Partido Popular. Pero es que el tiempo, 3 años después, nos ha dado la razón. O sea, el contrato de limpieza sigue sin estar en vigor. Sigue sin estar en vigor. ¿Por qué? Pues porque al alcalde no le interesaba. Yo recuerdo que era como que para 6 meses, 8 meses o 10 o tal. Fueron anunciándolo. Y todavía no se ha hecho nada. Pero sí recuerdo que antes de campaña electoral tuvo un artículo en prensa que salió junto a todos los trabajadores de esa contrata de en unos meses tendremos nuevo contrato. Era mentira. Pero es que a día de hoy sigue sin haber dinero para poder impulsar esa. Se han iniciado la licitación,
se ha iniciado, pero sigue sin haber dinero en la partida para poder adjudicar ese contrato. Ya Cuando veremos. dices que para poder adjudicar, quiere decir para luego pagar regularmente a la Correcto. empresa que resultarse Correcto. contratada. Exacto. Y ese es el problema solo con limpieza. Pero es que cuando hablamos de improvisación, o sea, han pasado 3 años. Mira, yo recuerdo esa entrevista que tuvimos tú y yo haciendo una valoración del primer año de gobierno, pues creo, y si no recuerdo mal, que podríamos traerla aquí, repasarla entre los dos, y no ha cambiado absolutamente nada, Félix. O sea, es que no ha cambiado nada. Podríamos ir repasando uno a uno los temas que en su momento hablábamos, desde el abandono de los barrios, desde el abandono o la falta de comunicación con asociaciones, la improvisación a golpe de queja de Facebook. Es exactamente lo mismo. Eso sí, lo que podemos vaticinar ahora mismo y podemos anunciar es que en este último año, juega lo que quieras, a que Santiago Román y su equipo de gobierno van a empezar a hacer anuncios de todas partes. ¿Te refieres a lo que queda para el 27, Claro, no? es obvio, o sea, el año antes de elecciones van a empezar a asfaltar, a arreglar calles, habrán contratos, y es lógico, pero vamos a ver, lo que no puede ocurrir es que solo el año antes de elecciones nos pongamos a trabajar. Eso no puede ser, porque ¿sabes qué pasa? Que hemos perdido 3 años. San Joan, los sanjuaneros, las sanjuaneras, los vecinos, las vecinas han perdido 3 años. Y al final no podemos estar solo trabajando un año cada 4. San Joan ha estado bloqueado, paralizado y abandonado durante 3 años. Y así no puede trabajar unos gobernantes. ¿Se nos queda algo en el tintero de este balance que me decías al principio? Basura, presupuesto, no sé si falta Pues algo. hay un elemento muy importante que es lo que ha estado copando todos los artículos, toda la prensa, que es la vivienda. O sea, sobre todo por la falta de la desgestión, la opacidad y cómo han trabajado este expediente de la parcela de Nou Nazaret, una parcela pública que desde el Partido Socialista insistimos de que todo esto se trabajara desde nuestra empresa municipal, desde Pixa. Al final el equipo de gobierno decidió subastarla, venderla para ingresar dinero con la pérdida del patrimonio público, y al final ha sido el mayor escándalo de vivienda pública en nuestro municipio. Ya sabemos lo que ha pasado con Les Naus en Alicante, y ya dijimos desde el principio que venderlo a una empresa, a una promotora privada, era la pérdida absoluta del control de vivienda pública. Recuerdo que te preguntaba yo, efectivamente, ¿eso es posible venderlo y que luego la empresa haga lo que quiera? Me lo explicabas tú ahí, ¿no? Exacto. Y luego es más, en los pliegos que estaban regulados en ese expediente, en ningún momento quedaba regulado que la vivienda pudiera ser solo para vecinos de San Joan, como ya anunciaba la concejala de vivienda o el propio alcalde. Y al final el tiempo nos ha dado la razón. Tenemos gente que ya ha reservado viviendas sin que haya una formalización. O sea, ha sido un escándalo tras otro, y al final el ayuntamiento lo que ha decidido es seguir con la misma promotora, que la consellería ha dicho que hay faltas muy graves dentro de todo el expediente. O sea, es una auténtica locura, un despropósito. Una concejala de vivienda que no ha aparecido, ni está, ni se le espera, un alcalde soberbio que prometió que los vecinos de San Joan iban a tener prioridad, pero no está asegurada, y al final la vivienda sabemos que es uno de los principales problemas, no solo para San Joan, sino también para nuestros jóvenes que no tienen un proyecto, que no pueden tener un proyecto de vida en nuestro municipio. No se ha apostado por ellos, y ahora tenemos un grave problema en este municipio que no queda resuelto. Bueno, pues un balance, por lo tanto, en 2 palabras, ¿cuáles serían tus últimos calificativos para estos 3 años? Sobre ellos, pues improvisación y desgobierno. Queda un año para las elecciones de 2027, justo un año, aludíamos a ello al principio. Me imagino que serás la candidata, ¿o qué toca esperar internamente? Pues sabes que nuestro partido tiene sus procesos internos de primarias, pero sí que es cierto que ya he anunciado que mi intención es presentarme a esa elección interna como candidata por el Partido Socialista para las próximas elecciones del año que viene. O sea que falta hacerlo oficial, pero que bueno, claramente estás tú ahí ya, ¿no? Bueno, he hecho oficial que me presento, luego pues si se presenta algún otro candidato o candidata tendremos que ir a un proceso de primarias, y si realmente salgo elegida pues seré la candidata oficial por el Partido Socialista. Cada cosa con sus pasos, ¿no? Exacto, pero sí que es cierto pues que lo que tengo son muchísimas ganas de aportar pues toda mi experiencia, y tengo muchas ganas de trabajar sobre todo pues por mi pueblo.
O sea que te queda fuerza para años y años, ¿no? Muchísima fuerza, pero sobre todo la ilusión pues, por hacer de San Joan un lugar mejor. Bueno, yo creo que es algo que lo repetimos muchas veces, pero bueno, con esas ganas de hacer cosas se te ve siempre, enhorabuena. Por lo tanto, podemos decir que empieza ya la campaña electoral porque, claro, es un año vertiginoso, los meses pasan rápidos. ¿Ha empezado ya esa campaña? No, la campaña como tal no ha empezado, empezará en marzo seguramente del próximo año, pero sí que es cierto que un proyecto político no puede empezar 3 meses antes. Igual que he comentado antes que no puedes empezar a trabajar un año antes de elecciones, que son 4 años, nosotros como oposición dijimos que desde el minuto siguiente en el que la ciudadanía decidió que teníamos que estar en la oposición, no íbamos a perder ni un minuto en trabajar por y para los ciudadanos de San Joan. Y nos íbamos a convertir en sus concejales, en trasladar todos los problemas que ellos tenían y trasladarlos en el Pleno. Entonces, en este momento, como portavoz de mi partido, pues estamos en un proceso de escucha activa, en escuchar a todos los vecinos, vecinas, asociaciones, colectivos, a nuestros barrios, en ver cuáles son los problemas, sus necesidades y trasladarlos en un proyecto pues, de ilusión, de compromiso, y estamos escuchándolos con muchísima humildad. ¿Has abierto ya cuaderno? Por supuesto, es que nunca Nunca lo cierras, ¿no? Nunca lo cierro, o sea, el cuaderno tienes que llevarlo siempre contigo porque cada vez que paseas por las calles, entras a un comercio y te paras con un vecino, ellos en serio, físicamente tienes en tu escritorio algún cuadernito por ahí, ¿no? Un cuaderno, de ideas, tengo un montón de seguro, notas, ¿no? Y de blogs en el móvil porque nunca podemos dejar de escuchar a nuestros vecinos y vecinas porque al final el proyecto solo podemos construirle con ellos y tenemos que trabajar con la ilusión de construir un mejor San Joan pues por ellos y por ellas. Muy bien. Pues sí que no te vamos a hacer que desveles esas notas porque eso es secreto, pero creo que no sé, mejorarán la vida de algún barrio, de alguna forma, de alguna zona. No sé si puedes indicarnos algo o nos esperemos a la próxima entrevista. Mira, únicamente escuchando, trabajando y planificando junto a ellos y junto a ellas, tener un mejor San Joan es posible. Únicamente con eso, o sea, dejando a un lado la improvisación, dejando a un lado el letargo y dejando a un lado esa forma que tiene el actual gobierno del Partido Popular de trabajar, ya solo con eso, tener mejores condiciones para nuestros vecinos y vecinas ya es posible.